Hola a todos, soy Camila y el día de hoy vamos a hablar de algo que literalmente nos da la vida, la circulación sanguínea. Pero antes de hablar de cómo viaja la sangre por todo el cuerpo, primero tenemos que reconocer el protagonista de esta historia. El corazón, así que empecemos por sus partes más importantes. Aquí vamos a tener el corazón, que va a ser un órgano muscular hueco, dividido en 4 cavidades. En la parte superior vamos a tener 2 aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y en la parte inferior 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora, cada cavidad va a estar separada por válvulas que van a asegurar que la sangre fluya en una sola dirección. La válvula tricúspide, porque va a tener 3 valvas, y la válvula mitral o bicúspide, porque solo vamos a encontrar 2 valvas. Ahora, la válvula pulmonar, que va a estar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, que va a estar entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Ahora, el lado derecho va a manejar sangre pobre en oxígeno y el lado izquierdo va a manejar sangre rica en oxígeno. Además, vamos a tener también los grandes vasos que van a ser la vena cava, las venas cava, vena cava superior y vena cava inferior, que se van a encargar de traer sangre desoxigenada desde el cuerpo hacia la aurícula derecha. También vamos a encontrar al tronco pulmonar, luego del tronco pulmonar vamos a encontrar las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares van a llevar sangre desoxigenada a todos los pulmones. Vamos a tener acá también, estas dos van a ser las arterias pulmonares. Ahora acá vamos a tener a las venas pulmonares que van a traer sangre oxigenada desde pulmones hacia la aurícula izquierda. Y por último, a la aorta, que va a distribuir sangre oxigenada al cuerpo. Ok, hay que tener en cuenta que el sistema circulatorio va a ser una cañería interna que va a transportar aproximadamente 6 litros de sangre por todo el cuerpo y va a estar compuesto por 2 sistemas principales. La arterial, que va a llevar la sangre desde el corazón hacia los tejidos, y el venoso, que va a regresar la sangre al corazón. Ahora también vamos a tener 4 sistemas circulatorios. La circulación mayor, que va del corazón a todo el cuerpo. La circulación menor, que va del corazón a los pulmones. Y la circulación fetal, que es solo un sistema especial en el feto mediante la placenta, y la circulación de la vena porta, que va a llevar la sangre desde el sistema digestivo al hígado, donde los nutrientes absorbidos en el estómago van a llegar sin ser procesados, es decir, los nutrientes brutos, para luego pasar al torrente sanguíneo. Ahora, en la circulación mayor, o también llamada sistémica, que va a ser el proceso mediante el cual la sangre oxigenada va a ser distribuida desde el corazón hacia todos los tejidos del cuerpo para suministrarles oxígeno y nutrientes, y luego va a retornar al corazón con sangre desoxigenada para iniciar la circulación pulmonar. Ahora, esta circulación mayor va a iniciar en el ventrículo izquierdo. La sangre oxigenada va a salir del ventrículo izquierdo del corazón y va a pasar por la arteria aorta. La sangre va a ser impulsada hacia la aorta, y que va a ser la arteria principal del cuerpo. Ahora, esto va a ser la distribución de arterias. La aorta se va a ramificar en arterias más pequeñas y que van a llevar la sangre a todas partes del cuerpo, que van a ser las extremidades, el tronco, cabeza y cuello. Ahora, luego la sangre va a entregar oxígeno y nutrientes a todas las células y recoger el dióxido de carbono y desechos, para que luego
retorne la sangre desoxigenada que va a pasar a las vénulas y luego a las venas más grandes. De acá, por ejemplo, a la vena cava y finalmente llega a la aurícula derecha. Es decir, su recorrido de la circulación mayor va a ser primero el ventrículo izquierdo, luego a la aorta, luego de la aorta pasa a las arterias sistémicas, a los capilares, luego de los capilares van a pasar, luego de los capilares pasan a las venas cavas, y luego llega finalmente a la aurícula derecha. Ahora, la circulación mayor también va a ser conocida como perfusión tisular. Ahora veamos la circulación menor o también llamada pulmonar. En la circulación menor va a ser el circuito corto que va a llevar la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones para realizar el intercambio de gases o también llamado hematosis, donde se va a eliminar el dióxido de carbono y se va a incorporar el oxígeno. Luego la sangre oxigenada va a regresar al corazón y a través de las venas pulmonares. Ahora, en esta circulación se va a iniciar en el ventrículo derecho. La sangre desoxigenada va a salir del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Luego se va a dividir en arterias más pequeñas que van a llevar la sangre a los pulmones. Aquí luego va a pasar a los capilares pulmonares. En los capilares los capilares van a estar rodeados, van a estar alrededor de los alvéolos pulmonares. Y aquí la sangre va a liberar dióxido de carbono y va a captar el oxígeno, es decir, el intercambio gaseoso o también llamado hematosis. Luego va a ser el retorno por las venas pulmonares. La sangre ahora ya oxigenada va a pasar por las venas pulmonares que la van a transportar de regreso hacia el corazón, pero la sangre oxigenada va a llegar a la aurícula izquierda. Y así es como inicia y acaba la circulación menor. Ahora, algo rápido, nuevamente como hicimos en el mayor, la circulación menor, primero va a iniciar en el ventrículo derecho, luego va a pasar a la arteria pulmonar, luego de la arteria pulmonar a los capilares pulmonares. De los capilares pulmonares van a pasar a las venas pulmonares y de las venas pulmonares van a acabar en la aurícula la aurícula izquierda. Es decir, inicia en un lado y acaba en el otro. Igual con el mayor, inició en el ventrículo izquierdo, pero terminó en la aurícula derecha. Y en el menor, inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. En la circulación también vamos a tener al ciclo cardíaco, que vamos a encontrar dos fases. Vamos a tener a la diástole, que va a durar 0,5 segundos, y a la sístole, que va a durar 0,3 segundos. Entonces, el ciclo cardíaco va a durar solamente 0,8 segundos. Dentro de esas fases vamos a tener 5 subfases, pero en la diástole vamos a tener 3 y en la sístole 2. En la diástole vamos a tener a la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo.
Y en la sístole vamos a encontrar a la contracción isovolumétrica y a la eyección. Entonces aquí vamos a verlo mejor. Vamos a empezar con el llenado pasivo. Va a haber mayor presión en la aurícula que en el ventrículo. Y se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Vamos a mostrarlo mejor aquí. Como ya mencionamos, vamos a tener mayor presión en las aurículas, ya que va a estar lleno de sangre. Y al querer estar lleno de sangre van a querer pasar a los ventrículos. Entonces se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y van a pasar a los ventrículos. Pero aquí en el llenado pasivo solo van a abrir las válvulas auriculoventriculares, mientras que las válvulas semilunares van a estar cerradas, no se van a abrir. Y solo va a ser un volumen de 80% de la sangre. Y se preguntarán qué pasa con el 20%. Pasamos entonces al llenado activo. En el llenado activo vamos a encontrar el 20% restante. Las válvulas auriculoventriculares van a seguir abiertas y las semilunares, van a estar cerradas. Entonces, la sangre, ya un 80% va a estar en los ventrículos, pero como mencioné, van a haber 20% restante en las aurículas. Y ese 20%, como todavía va a haber mayor contracción, mayor presión, en la aurícula que en el ventrículo, va a pasar el 20% restante hacia el ventrículo. Pasamos a la contracción isovolumétrica, donde vamos a tener mayor presión en el ventrículo que en la aurícula, porque ahora el ventrículo va a estar lleno de sangre y las aurículas no van a estar llenas de sangre. Al estar lleno de sangre, los ventrículos van a querer retornar a las aurículas. Entonces sucede el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se cierran las válvulas auriculoventriculares y ocurre el primer ruido cardíaco. Entonces, el primer ruido cardíaco se da en la contracción isovolumétrica. Entonces aquí están cerradas ya todas las válvulas, porque estas semilunares van a seguir cerradas, pero las auriculoventriculares se van a cerrar al querer la sangre retornar. Ahora, pasamos a la eyección. En la eyección, como ya teníamos a los ventrículos llenos de sangre, van a querer pasar a las aurículas, pero las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas. Entonces, se van a abrir las válvulas semilunares. Al abrirse, va a pasar la sangre por la aorta y por las arterias pulmonares. Entonces, aquí me olvidé mencionar que en la contracción isovolumétrica va a haber un volumen telediastólico de 120 mililitros y en la eyección vamos a tener un volumen sistólico de 70 mililitros, es decir, el restante de la sangre. Ok, ahora pasamos a la relajación isovolumétrica y aquí vamos a tener mayor presión en el ventrículo, vamos a tener mayor presión en la aurícula que en el ventrículo. El volumen sanguíneo de los grandes vasos van a estar altos porque como nos habíamos quedado en la eyección, la sangre del ventrículo va a pasar a las arterias pulmonares y a la aorta. Entonces acá vamos a encontrar la sangre. Y ahora, aquí en la relajación isovolumétrica vamos a tener el segundo ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque como estas válvulas semilunares estaban abiertas y estas válvulas auriculoventriculares ya estaban cerradas, pero como estas dos estaban abiertas, se van a cerrar porque otra vez la sangre va a querer volver al ventrículo. Entonces ocurre el cierre de estas dos válvulas y vamos a tener el segundo ruido cardíaco. Y luego, el ciclo otra vez se repite y se llenan las aurículas y todo nuevamente.
Ahora aquí vamos a tener histológicamente a la arteriola o arteria. Vamos a tener en la arteria que van a conducir, como ya saben, la sangre desde el corazón hacia los tejidos y van a ser formados por 3 túnicas. La túnica íntima, que va a ser conformada por un endotelio simple plano, una lámina basal y tejido conectivo subendotelial. Una túnica media que va a ser una capa gruesa con músculo liso y fibras elásticas cuya proporción varía según el tipo de arteria, y la túnica adventicia, que va a ser conformada por un tejido conectivo laxo con fibras colágenas y elásticas que va a brindar soporte y protección. Las arterias se van a clasificar en arterias elásticas, musculares y las arteriolas. Aquí vamos a encontrar arteriolas, que son estas, van a ser pequeñas arterias con una túnica media delgada formada por una o dos capas de músculo liso que van a regular el flujo hacia los capilares y la presión local. Esta arteriola va a controlar el flujo sanguíneo hacia los capilares mediante la contracción y relajación del músculo liso, siendo fundamentales en la regulación de la presión arterial y la distribución sanguínea. Aquí encontramos una vénula. Estas dos son vénulas. Estas vénulas van a ser vasos más pequeños que se van a encargar de recoger la sangre de los capilares y van a conducir hacia las venas. Sus paredes van a ser muy delgadas, con escaso músculo liso, facilitando el intercambio entre sangre y tejidos. Y por último tenemos a los capilares, que están acá. Como ya les había mencionado, van a participar van a ayudar en las arterias para que puedan pasar, ¿no?, la sangre. Estos círculos van a ser los capilares.